Mañana de hoy vamos a estar hablando y a predicar los textos que se encuentran en Romanos 6, versículos 1 al 14. Esta es la segunda parte de la predicación que comenzó la semana pasada, que se titula Vivo de entre los muertos. Romanos 6, 1 al 14. Cuando lo tengan nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y lo vamos a leer. Dice la carta en su versículo primero: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado, del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan con sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, gracias por tu palabra. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo le hable a la iglesia, a mí, a todos los que nos están viendo. Háblanos a través de tu palabra, Padre. Cámbianos, transfórmanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, uno de los debates más prolongados que ha habido a través de la historia de la iglesia, que tiene que ver particularmente con lo que es la gracia salvadora, ¿verdad? Tiene que ver con unas posiciones extremas sobre lo que es esa gracia y lo que implica esa gracia. Básicamente, esos dos extremos se pueden definir entre dos corrientes o dos pensamientos o dos herejías, que son los llamados legalistas y los llamados antinomianistas, ¿verdad? Legalistas y antinomianistas, son dos extremos. De acuerdo al pastor Sugel Michelén, en su libro De parte de Dios y delante de Dios, este señala que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. Eso es leyes, ¿verdad? Legalismo, de ahí viene eso, ¿verdad? El legalismo coloca a Dios en la posición de un deudor que debe bendecirnos si hacemos lo que debemos hacer. O sea, si nosotros hacemos lo que debemos hacer, Dios nos debe ¿qué? Compensar. Eso dice el legalismo, ¿verdad? Mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios sobre la base de la obra redentora de Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Totalmente disparatado, ¿verdad? O por lo tanto, eso es una visión egocéntrica de lo que es la salvación por gracia,
Porque todo depende de quién, de nosotros. Nuestras acciones, nuestro compromiso, nuestro esfuerzo personal, todo eso. Entonces, ahí ocurre un problema, porque entonces empezamos a añadir reglas a las cosas que ya están establecidas en la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan los fariseos? ¿Cuántas reglas le pusieron a la Biblia? Más de 600, ¿verdad? Muchas cosas ocurrían allí. Ese es un extremo. Pero entonces está el otro extremo, que son los antinomianistas. Anti significa en contra, y nomos, que significa ley. Entonces, ellos están en contra de la ley. Ellos dicen que ya la ley no existe. Entonces, ellos dicen que podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando su ley moral. Es el pensamiento de Dios me acepta tal y como yo soy, ¿verdad? Porque su amor, porque acuérdense que tanto los legalistas como los antinomianistas espiritualizan esto, ¿verdad? Su amor es incondicional. Por lo tanto, como su amor es incondicional, Él me acepta como yo soy, ¿verdad? Es importante recalcar, hermanos, para lo que vamos a discutir ahora, que no hay contradicción en obedecer la ley y recibir la gracia. De hecho, Pablo lo va a estar aclarando en estos textos ahora. Estos puntos de vista extremos demuestran un pobre entendimiento de lo que es la ley y de lo que es la gracia, ¿verdad? El legalismo y el antinomianismo son ejemplos egocéntricos y distorsionados de los conceptos ley y gracia, cuya comprensión es vital reconociendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que decir una vez más, porque todavía a lo mejor hay personas aquí que no lo han entendido y esperemos en Cristo que hoy, en Dios, que hoy lo entendamos, que la gracia es un regalo de Dios, por lo que no tenemos que hacer nada y no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Hay que tener cuidado porque es para ganar el favor de Dios. El favor de Dios hacia nosotros es gracioso, es por su pura voluntad, por su puro afecto. Por lo tanto, no tenemos que añadir nada a esa gracia. Pero, por otro lado, tampoco es una gracia barata que nosotros vayamos a recibir y a cambio de ella no obedecer los estatutos de Dios. Por lo tanto, los legalistas encarecen por sus esfuerzos, ¿verdad? O le quieren añadir valor por los esfuerzos humanos a la gracia, lo cual nosotros no podemos añadirle ningún valor a eso. Y los otros, los antinomianistas, la abaratan diciendo, ya yo acepté a Cristo, ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque ya estoy, ¿bajo qué estoy? Bajo la gracia. Por lo tanto, el apóstol Pablo tuvo que aclarar, y lo aclaró magistralmente, por qué los que estamos bajo la gracia, precisamente lo que vamos a hacer es que vamos a obedecer los estatutos de Dios, no al revés. La gracia va a provocar que nosotros obedezcamos los estatutos de Dios y que nuestra vida sea completamente diferente, unida a Cristo Jesús. Y estos pasajes nos dicen que nosotros estamos unidos a Cristo por su gracia en su bautismo, en su muerte y sepultura y en su resurrección. Por lo tanto, hay una unión que es indisoluble para el creyente. Es una unión en la cual nosotros ahora vamos a vivir para la gloria de Dios. Por eso el primer punto es definir y entender que Dios nos ha unido a Cristo en el bautismo. Dice el apóstol Pablo, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Eso obviamente es en referencia a cuando él dice en el 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Pero eso tiene una explicación. Por eso es que Pablo dice, oye, pues entonces vamos a pecar más para que sobreabunde la gracia. Por supuesto que no. Hay otras versiones que dicen de ninguna manera. Esa expresión de ninguna manera significa repudio enérgico
y chocante a una referencia completamente inaceptable. O sea que Pablo está expresando claramente allí que es inaceptable y que repudia con todo su ser el que para que vivamos en la gracia debemos seguir ¿qué? Pecando. ¿Qué es lo que él quiere decir entonces? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Nosotros hemos muerto al pecado. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? ¿Qué significa en el pasaje estar muerto al pecado? Estar muerto al pecado. Para comprender plenamente lo que significa eso, tenemos que primero definir una vez más lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado se refiere a nuestra tendencia inherente a rebelarnos contra Dios y a seguir nuestros propios deseos en lugar de los suyos. Miren esto, hermano. Eso es una tendencia inherente. ¿Sabe lo que significa inherente? Eso está dentro de nosotros. Inherente está dentro. Nuestra naturaleza antes de Cristo, la naturaleza nuestra, ¿cuál es? Practicar el pecado. El pecado no solo nos separa de una relación íntima con Dios, sino también distorsiona nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo la distorsiona? Entendiendo mal las cosas, aplicando mal nuestro carácter. De muchas maneras distorsiona nuestra relación. Nuestras relaciones se convierten en relaciones interesadas, pecaminosas, murmuramos, somos hipócritas, decimos ser amigos pero traicionamos. Relaciones distorsionadas, no solamente en relación a Dios, sino en relación a los demás. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habla de muerte al pecado, dice que implica un cambio radical en nuestra identidad. Y ahí hay algo importante. Ahorita dijimos que el pecado está inherente en nosotros. Sin embargo, la muerte al pecado cambia la identidad. La cambia. ¿Qué es una identidad? La identidad es lo que nos define a nosotros, ¿verdad? Lo que somos nosotros. Esa es nuestra identidad. Y entonces significa que eso ha cambiado nuestra forma de vida. Significa que hemos sido liberados del poder y el dominio del pecado. Liberados del poder y el dominio del pecado. ¿Gracias a qué? A nuestras obras, como dicen los legalistas. A no hacer nada, como dicen los antinomianistas. No. Gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Fue la obra de Él. Pero esa obra cambió ¿qué? Nuestra identidad completamente. Cuando estamos muertos al pecado, ya no somos ¿qué? Esclavos del pecado, sino que hemos sido rescatados y llevados a una nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo, desde el capítulo 5, versículo 20, que vimos la semana pasada, como hasta el capítulo 8, versículo 4 de la carta a Romanos, presenta el pecado como una energía conducente que produce actos pecaminosos y se personifica como un tirano capataz al que hay que resistir. Un tirano capataz, un capataz tirano, como que quiere gobernar, ¿verdad? Quiere mandarte. ¿Qué hace el capataz? El capataz manda. El capataz trata de ¿qué? De que tú le hagas caso, de que tú sigas sus órdenes, de que tú seas ¿qué? Esclavo de él. Es una personificación lo que dice el comentario sobre el pecado. Ahora ya no somos gobernados por nuestras pasiones, por nuestros deseos, sino que somos guiados por el Espíritu Santo para vivir en obediencia a Dios. Y vamos a seguir explicando eso. Dice un teólogo norteamericano llamado Kevin Van Hooser, el bautismo es también una lección objetiva. Miren eso bien, hermano. Una demostración visual
de una verdad doctrinal relativa a la unión con Cristo. El bautismo en agua introduce al discípulo de manera visible y tangible en la historia de Jesús. Lo podemos ver, lo podemos palpar. El bautismo marca la puesta en marcha de un discípulo en el camino de Jesús al representar ritualmente la muerte del viejo yo y el nacimiento del nuevo. Es un acto comunicativo que corresponde a una nueva realidad del discípulo en Cristo. Si ustedes van viendo cómo se va desarrollando el pasaje, estamos hablando del pecado inherente, nueva identidad, nueva realidad, todo es nuevo. Nuestra unión con Cristo lo hace todo nuevo. Y por eso este teólogo dice que es visible y tangible. No es de la boca para afuera que cuando estamos aquí y se están bautizando los hermanos, dicen yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Tengo que morir. Tengo que morir. Si no muero, no puedo vivir para Cristo. Tengo que morir para el mundo. Y eso es lo que hace la justificación, la conversión y se manifiesta mediante el bautismo. De manera tangible. Pero el apóstol Pablo lo que plantea es que entonces se convierte en ¿qué? En una unión indisoluble. No hay nada que pueda romper eso. El pastor Tony Mérida en su comentario a Romanos señala, Pablo ha estado exaltando los triunfos de la gracia de Dios en la salvación. Habló de los triunfos. El suyo ha sido un cuadro glorioso de la gracia reinando y en abundancia. Pero esto lleva a una pregunta sobre cómo debe vivir ahora el creyente o el cristiano entre la justificación y la glorificación final. Nosotros estamos ahí ahora, ¿verdad que sí? Fuimos justificados. ¿Hemos sido glorificados? Todavía no. ¿Cuándo viene? Cuando venga Cristo y seremos glorificados finalmente. Estamos en el medio. ¿Cómo vamos a vivir la vida? Ahora, aquí y ahora. Por eso en 1 Corintios el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido ustedes con Cristo. Vuelve a hablar de la unión, de ser uno solo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte ¿en quién? Solamente en el Señor. Y ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo que nos liberó del pecado? Pero si es que yo peco todavía. Nos liberó del pecado. Sí nos liberó del pecado. Miren, la gente dice, los que no quieren venir a Cristo dicen que ellos son libres. No, yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Miren, le voy a decir algo que es una verdad absoluta porque está en la palabra. Uno es esclavo de algo siempre. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado, pero solamente somos libres siendo esclavos de Cristo. Por lo tanto, el que dice que es libre y que no va a aceptar a Cristo porque es libre, hace lo que quiera, bueno, tú no haces lo que tú quieras, tú haces lo que tu pecado quiere hacer contigo. Porque lo practicas, porque es inherente a la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, ahora no, porque ahora Jesús es el Señor de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que ya el pecado no controla mis acciones. Está ahí, está latente, está allí, pero no controla mis acciones. No las controla. Y repito control porque es importante que lo tengamos aquí y acá. El pecado está allí. La diferencia entre los hijos de Dios y los no creyentes es que el pecado ya no controla nuestras acciones. Miren, hermano, si ustedes recuerdan la vida vieja, ustedes pueden recordar que su vida iba de pecado en pecado. Y ustedes dirán, no, pero si yo no me portaba tan mal, sí. Todas tus acciones tenían el pecado como algo, una parte importante de tu vida.
El cajón no pasó inspección. Bueno, si te doy 20 pesos, me da y tú dirás, mira qué bobería, pues si es pecado. Ahí está. Y decimos, no, que nuestra vida no es de... Sí, examinemos para que ustedes vean. Ahora esos pecados pueden estar allí, pero no nos controlan. Podemos resistirnos por el poder del Espíritu Santo porque estamos unidos a Cristo. En ese mismo bautismo, en esa misma sepultura, se fue sepultado el viejo hombre y fue resucitado el nuevo en Cristo Jesús, unido a Cristo. Somos herederos de las riquezas celestiales. Esa victoria es nuestra a través de esa unión con Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto. Unidos a Cristo en su muerte y sepultura. Dice el versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos en él, a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Es una derrota del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. ¿Se acuerdan cuando acabo de decir que ya el pecado no domina? Aquí está. Fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder de pecado, acabarlo. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Si estamos unidos con Cristo, esto que dice este pasaje es para nosotros también. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. O sea, nosotros nos crucificaron también y tuvimos que morir al pecado nosotros también. Ya no somos esclavos del pecado, puesto que nuestra existencia corporal, ahora donde estamos, que estaba antes dominada por los deseos del pecado, ahora ha dado lugar a una existencia como la tenemos actualmente, pero con una pasión por justicia y santidad. Esa pasión por justicia y santidad implica una lucha. Sí, implica una lucha. Porque el pecado está allí. No nos domina, pero está allí. ¿Verdad que sí? Y si queremos reafirmar esa verdad, mire lo que dice el propio apóstol Pablo en Colosenses 2, 12 al 15. Sepultados con Él en el bautismo. De nuevo, sepultados con Cristo. Morimos con Él en el bautismo. En el cual fuiste también resucitado. Por eso es que el comentarista ahorita decía, es tangible, se ve. El simbolismo se ve y se ve que estamos entonces unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Y dice, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Volvemos a la unión, perdonándonos todos los pecados, anulando, esto me gusta, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto me gusta demasiado. Les voy a explicar por qué. Esto es amén. Aquí hay un indulto. Aquí hay un indulto. Nos indultaron. Estamos indultados. Había una sentencia de muerte. Allí está, anulando el acta de los decretos que había estado con nosotros, nos era contraria, culpable. ¿Y qué hizo Cristo? Crucificó esa acta, la clavó allí, la anuló, nos indultó
por su muerte. Y no solamente eso, despojó a los principados y a las potestades, los humilló, los exhibió públicamente en la cruz. Ustedes ya no pueden conmigo. Y los que están conmigo reciben la misma resurrección por mi muerte y mi sepultura. Están exhibidos allí, ya no tienen dominio. Está vencida la muerte. Nuestra sentencia de muerte fue abolida porque morimos con Él. Fuimos sepultados con Él. Ya pagamos conforme al sacrificio de Él. Él pagó por nosotros. Él anuló la sentencia, pero no la anuló para dejarla sin efecto. Él la pagó. Él la pagó. Como vimos la semana pasada, los creyentes ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, ¿verdad que sí? Ese viejo hombre identificado con Adán ha muerto, murió, y ahora vive en Cristo. Estamos unidos en Jesús en una nueva vida. Volvemos a la nueva identidad. Timothy Keller dice, cuando creemos, nos unimos a Cristo, de modo que todo lo que es cierto de Él, ahora legalmente es cierto en ¿quiénes? En nosotros también. ¿Murió Cristo? Sí murió. ¿Morimos nosotros juntamente con Él? Sí morimos juntamente con Él. ¿Resucitó Cristo? Sí resucitó Cristo. ¿Resucitamos juntamente nosotros con Él? Sí también. Todo lo que es cierto de Cristo, ahora legalmente, es cierto en ¿quién? En nosotros. Puesto que Cristo murió y los muertos son liberados del pecado, nosotros también hemos sido liberados del pecado. Esto es otro recordatorio de que el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. No hay dominio. ¿Entienden eso? No hay dominio. El descendiente de Adán, rebelde contra Dios, ha muerto. El antiguo yo fue ejecutado, murió. Se murió. Y fue reemplazado por el nuevo yo, resucitado en Cristo. Nuestra vida está escondida en Él. Ya el pecado no puede gobernarnos a su antojo. Aquellos que se decían libres, no, esa libertad, no, esa no es esta que tenemos nosotros. Porque en aquella, usted sabe una cosa, antes de Cristo nosotros no podíamos dejar de pecar. Había que estar pecando todo el tiempo. Y al otro día, en muchas ocasiones, te regodeabas del pecado que habías cometido. Y contaban, mira, tú sabes lo que hicimos anoche, esto y lo otro, pecado puro, y te regocijabas. ¿Por qué? Porque no podías dejar de pecar, y ese era tu estilo de vida, esa era tu identidad. Sin embargo, ahora, representados por Cristo, bajo el dominio de la gracia y de la vida, podemos resistir el pecado. El pastor Sujel Michelén, en una predicación que yo vi de él sobre estos mismos textos, dice, el pecado es un enemigo peligroso, pero dejó de ser nuestro rey. Ahí está la diferencia importante. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que el pecado no continúe dominándonos. Miren esto, hermano. El pecado nos puede tentar. El pecado nos puede persuadir. El pecado nos puede hacer sufrir. Pero el pecado no puede obligarnos a pecar. Por nuestra nueva identidad. ¿Entienden eso? Nos puede tentar, nos puede persuadir, nos puede hacer sufrir. Pero ya no nos puede obligar a pecar. ¿Por qué? Porque no estamos bajo su dominio. Ya no es el capataz tirano que nos ordena pecar y nosotros obedeciendo en nuestra vida vieja lo hacíamos. Ya el capataz tirano no puede obligarnos a pecar. Nos puede persuadir, nos puede decir, nos puede tentar, pero nosotros en el Espíritu Santo, en la unión con Cristo, podemos decir, no voy a pecar.
porque estamos unidos a Él. Amén. Lo que ha muerto no puede prevalecer porque ya está muerto. Si morimos al pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? Como dijo el apóstol Pablo al principio. Lo que está muerto puede accionar algo. Un muerto puede accionar algo. O sea, no es posible que hayamos muerto al pecado y sigamos siendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Pues si morimos al pecado, estamos muertos. Un muerto oye. Un muerto ve. Un muerto razona. Morimos al pecado. El pecado está muerto y sepultado, como estuvo Cristo muerto y sepultado. Pero, número 3, estamos unidos a Cristo en su resurrección. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay un mandato de Pablo específico. Considérense, ¿verdad? ¿Qué significa considerar? Cuando alguien está considerando algo, implica analizar con atención y discernimiento, ¿verdad? Evaluar. Y miramos todos los aspectos relevantes a esa decisión y todo para tomarla, ¿verdad? Y ese acto es un acto de considerar estrechamente la sabiduría y el discernimiento que vienen de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 2, 1 al 5, se los leo acá, se nos dice que si buscamos la sabiduría como plata y la buscamos como tesoros escondidos, entonces entenderemos el temor del Señor y encontraremos el conocimiento de Dios. En el contexto de las decisiones prácticas de nuestra vida, considerar implica evaluar cuidadosamente las opciones disponibles antes de tomar una decisión. No puedes evaluarla después de tomar la decisión, porque no estás considerando entonces. Ahí estás lamentando, no considerando. En Proverbios 14, 15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente considera bien su paso. Aquí se nos insta a ser prudentes y considerar cuidadosamente nuestras acciones antes de tomar decisiones precipitadas. En el contexto del pasaje, que nuestra mente y nuestro corazón tengan presente siempre la lucha contra el pecado. Y que no hay pecado que no podamos dominar en Cristo Jesús. Porque Él venció el pecado. Él mató el pecado. Ya el pecado está muerto. Si estamos unidos a Él en el bautismo, en su muerte y sepultura, y hemos resucitado en Él, ese muerto no puede hacernos nada a nosotros. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo ese mandato afectó la vida de los creyentes en el tiempo en que se escribió la carta? ¿Sabe a quién le escribió esa carta a Pablo? A los romanos. Esa era la gente que vivía en el imperio más grande de ese tiempo. Y muchos dicen que ha sido el imperio más grande de la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero en ese tiempo ese era el imperio. ¿Y cómo era el imperio romano? Era pagano, inmoral, materialista, pecaminoso, soberbio. El imperio romano era el centro de todo. Y César era ¿quién? El único Dios. ¿Verdad que sí? Por eso fue que el cristianismo tuvo problemas, porque las otras tendencias y otras creencias que aceptaban los romanos en los pueblos que conquistaban no decían y no hablaban de la exclusividad de su deidad, sino que decían, pues está bien, nosotros tenemos a la diosa fulana y el César también. El problema con el cristianismo fue que los cristianos decían, no es César, es Cristo. Y ahí vino la persecución. Entonces, para ellos básicamente era un cambio cultural completamente, ¿verdad que sí? De todo lo que era su cosmovisión, esa cosmovisión tenía que cambiar completamente a otra cosa. Porque el mandato es a morir a la conducta pecaminosa, es a no exponernos al pecado y a no estar accesibles a pecar. No nos pongamos accesibles, no nos expongamos. El considerar es una actitud razonada
intencional, basada en lo que Cristo hizo en nuestra vida, en su gracia salvadora y en que no tenemos relación ni parte alguna ya con el pecado. No tenemos relación ni parte alguna con el pecado. Nosotros nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios. Nuestra vida es en Cristo, nuestra vida es para Cristo. Ya el pecado murió. Ahora, tiene vigencia lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos hoy 21 de julio del 2024 en Yauco, Puerto Rico. Esto es lo bueno de la Biblia, hermano, que como es la verdad, no tiene tiempo. Acuérdense que la verdad no tiene tiempo. La única verdad está aquí. Se le habló esto a los romanos y de la misma manera que se le habló a los romanos de lo que Cristo hizo, nos los habla a nosotros hoy. Y los mismos pecados, y no sé si más o menos, pero los mismos pecados, la misma exposición la tenemos hoy. ¿Cuánta idolatría vemos en las redes sociales? En la televisión, en nuestro trabajo, en la escuela. Nos exponemos a eso. ¿Qué usted mira en Facebook? ¿Qué usted mira? ¿Qué usted mira ahí? ¿Cómo usted se expone? ¿Cómo usted se hace accesible a todas esas cosas que aparecen allí? ¿Vale la pena mirar el Facebook y estar accesible y disponible para exponernos a eso? Lo que dice la palabra es que nos consideremos muertos al pecado, que analicemos, que tengamos discernimiento en lo que vemos, en las conversaciones que tenemos, en las valoraciones que hacemos, en todo eso. Debemos considerar, meditar, pensar y accionar diariamente de que tenemos una nueva identidad. El pecado murió en nosotros. El pecado no reina, no domina. Pero ¿saben qué? No reina, no domina. Pero está allí tratando de tentar, ¿correcto? Allí no dicen que el pecado se fue cogiendo. No. Allí dice que no domina, que no reina, pero está allí para tentar. Por lo tanto, no nos expongamos. Matrimonio, no nos expongamos a ver cosas que no debemos ver. No nos expongamos a no tener una vida de comunión con nuestro esposo, con nuestra esposa. No nos expongamos en trabajar en las áreas que a mí me hacen feliz, dejando al otro descuidado. Esa unión con Cristo, si lo podemos ilustrar de alguna manera, es indisoluble, por lo tanto somos uno. El matrimonio también es uno. Por lo tanto, tenemos que estas verdades bíblicas también aplicarlas al matrimonio. A que nuestras metas no sean unas metas y las del esposo sean otras metas. A que dejemos a la esposa o al esposo por buscar nuestras propias cosas. No, tenemos que aplicar esto, tenemos que considerar. Porque cosas que, como dijimos ahorita en el estudio, cosas que pueden ser buenas, se pueden transformar en cosas pecaminosas. Si las idolatramos. Y la idolatría es pecado. Joven, los jóvenes que están aquí. El pecado no es más fuerte que tu unión con Cristo. El pecado no es más fuerte que tu unión con Cristo. Las tentaciones que puedes recibir en la escuela, en la universidad, en las redes sociales, la presión de grupo. La presión de grupo. Si eso todo el mundo lo hace, dale, hazlo. Las burlas a tu fe no son más fuertes que tu unión con Cristo. Cristo nos prometió y allí dice que estamos unidos con Él para siempre en una unión indisoluble.
Las burlas pasan, la presión de grupo pasa, las tentaciones pasan, en el trabajo, en diferentes lugares. Pero el que hace la voluntad de Cristo permanece para siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de valoración, pero no de valoración de lo que dice la Escritura. Ya la Escritura habló y tiene la validez de ser la palabra de Dios. Tenemos que hacer la consideración nosotros y hacer la valoración nosotros de lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas. Cuando nosotros decimos ser creyentes y a veces nos exponemos a cosas que nos pueden dañar nuestra mente y nuestro corazón. Y eso va para todos los adultos, pero también va para los jóvenes, sobre todo que son un poco más impulsivos todavía y un poco más emocionales todavía. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y cómo nosotros procesamos esa información, con quién nos relacionamos. Si nos relacionamos con alguien, relacionémonos para hacer luz y sal a ellos, no al revés. No para que nos lleven ellos a la tiniebla. Si somos verdaderamente creyentes, el pecado se murió. El pecado se murió, fue sepultado con Cristo allí. Y si murió con Cristo, nosotros también morimos al pecado con Él. Tenemos que entender eso de una buena vez ya. Y vivir vidas que practiquen eso. Todos nosotros. Somos locos citando 2 Corintios 5:17. Nos encanta ese texto bíblico. Yo era uno que lo citaba mucho al principio de mi conversión. Esto significa, cuando Dios me convirtió, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Bueno, si es una nueva vida, pues la otra vida, ¿qué le pasó a la otra vida? ¿Qué pasó a la otra vida? Se murió. Se murió. Debemos abrazar, dice Suel Michelén, debemos abrazar, vivir y disfrutar de nuestra unión con Cristo como personas que han muerto al pecado y resucitado por Dios. Lo que produce santidad es recordar todos los días quiénes somos en nuestra unión con Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con qué yo me identifico? ¿Con qué yo me identifico? Yo me identifico con ser hijo de Dios todo el tiempo. O a veces me identifico con ser popular o PNP. O a veces me identifico con ser de los Yankees y de los Ojos de dónde son, de Mediajuela de Boston. O me identifico con que soy X. Oye, ¿dónde está mi identidad siempre? ¿Dónde tiene que estar? Todo lo demás no vale nada, inclusive. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces estamos hablando de todo menos del evangelio. A personas inconversas. No te señalé a ti, César. Sé que, y eso. No. Es que el dedo llegó allá y no. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La gente dice, no, las malas conversaciones son gente hablando malas palabras o hablando cosas sucias. No. Mala conversación es toda conversación que no tenga a Cristo como centro. ¿Vieron eso? Digo, no es que de vez en cuando le digan, mira, Miguel, hazme el favor, consígueme tal cosa, claro. Pero lo que estoy hablando es nuestras conversaciones que reflejen quiénes somos nosotros, que reflejen nuestra identidad, que podamos reflejar que somos luz y sal, que podamos tener la oportunidad de bendecir a otros con nuestras conversaciones, que lleguen a los pies de Cristo, si así es la voluntad de Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que recordarnos todos los días quiénes somos en nuestra unión con Cristo, todos los días. Tendemos a olvidarlo, ¿sabe cuándo? Cuando estamos tentados a pecar. No me puedo comprar el carro. No me lo puedo comprar, porque es que no tengo chavos para comprarlo, no me va a dar para pagarlo. Ay, pero yo trabajo tanto, yo me lo merezco. Y yo llevo 17 años con esa guagua. Eso en mi caso es verdad. Identidad, discernimiento, prudencia, puedes, no puedes. Todo un ejemplo light. Hay otros ejemplos más
complejo, ¿verdad? Pero dice allí que debemos hacerlo en todos los ámbitos de nuestra vida, todos los días. Cuando nosotros vivimos para Cristo y vivimos en Cristo, nuestros afectos, nuestras inclinaciones morales, nuestros deseos son diferentes. Tienen que ser diferentes. Cuando vivíamos para el pecado, nuestros deseos, ¿cómo eran? Pecaminosos. Han cambiado nuestras inclinaciones morales, nuestros deseos, nuestra forma de ver el mundo luego de nuestra conversión, de nuestra justificación. Han cambiado. El fruto del Espíritu se ve en nuestra vida. O hay algunos frutos del Espíritu, pero todavía nos falta trabajar algunos que están en los versículos más arriba de Gálatas 5. Bueno, pero está bien. Vamos de gloria en gloria. Cuando nos dicen, no, es que ustedes tienen que ustedes dejan de hacer un montón de cosas y tienen que dejar de hacer, no. Ya el creyente no va a estar ocupado en no hacer, el creyente va a estar ocupado en ser. Y se va a ocupar de glorificar a Dios con sus dones y talentos para agradar a quien lo salvó por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, hermano, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Pero estamos resucitados ahora también. Porque ahora es que estamos muertos al pecado. Cuando Pablo escribió ese texto, no lo estaba escribiendo en el cielo hablando con los que estaban. No, se lo está diciendo a los romanos acabados. Por lo tanto, ustedes están muertos al pecado y están vivos en Cristo Jesús ahora. Porque cambiamos nuestros deseos pecaminosos por una pasión por la santidad y la justicia. ¿Cómo vivimos esa unión con Cristo diariamente? Vamos a una parte práctica aquí, ya estamos terminando. Hay un mandato allí que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en este que tenemos ahora. De modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes más. Ya el pecado no va a ser el capataz tirano. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol entonces nos manda a que no seamos instrumentos de iniquidad. O sea, instrumentos de iniquidad son instrumentos para el pecado, ¿verdad? Porque el pecado no reina ya en nuestro cuerpo mortal, no reina. Por lo tanto, como no reina, no hay que obedecer. ¿Por qué la palabra reina y obedecer están allí? Porque si alguien es rey de tu vida, tú tienes que obedecerlo. Ese te manda a ti. Ese es superior a ti. Tú tienes que obedecerlo. Por lo tanto, ya el pecado no reina en nosotros. Por lo tanto, la exhortación del apóstol Pablo y el mandato es cual no lo tienes que obedecer, sino presenta tu cuerpo como instrumento ¿para quién? Para Dios, como vivos de entre los muertos, luz y sal en las tinieblas. Como vivos entre los muertos. Por lo tanto, la luz es la vida, la muerte es tiniebla. Nuestra unión con Cristo implica que ya no estamos en las tinieblas, sino en la luz. El mandato en estos pasajes implica no estar disponible, accesible o expuesto al pecado. No lo obedezcan, porque ya no reina. Nuestra nueva naturaleza, que como instrumento de justicia, vamos a hacer entonces las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan de ese texto? Efesios 2, 9 al 10, no está allí, pero porque somos ¿qué?
hechura suya. Ahora somos ¿qué? Estamos unidos con Él. Por lo tanto, hermano, huyamos del pecado. Hay que huir de él. Si el pecado está por aquí, está por allá. Si está por allá, está por allá. Huir del pecado. Miren esto. Cuando nosotros estamos ocupados en las cosas del Señor, cuando nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, nosotros podemos huir del pecado. Pero si nos ponemos ociosos, si no oramos, si no leemos, si no nos congregamos, si no entendemos, podemos exponernos al pecado. Y le voy a dar dos ejemplos bíblicos, uno bueno y uno malo. Le voy a dar el malo primero. Segunda de Samuel 11, 1 al 4. Oigan esto, hermano. Yo no creo que está en la pantalla, pero se lo voy a leer. En la primavera, y yo le puse negritas a esto, que era la época en que los reyes salían de campaña. Era la época en que los reyes salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y esa era la época en que los reyes, ¿que hacían qué? Salían de campaña. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Se supone que estuviera en la guerra, no ahí. Estaba ocioso. ¿Y el ocio provocó qué? Ese pecado. Ah, y por cierto, informado, esa es la esposa de Urías. ¿Tú conoces a Urías? ¿Tú sabes quién es Urías, mano? Ok, ¿tú no sabes quién es Urías? Ese es el soldado, uno de los soldados más fieles que tú tienes. Ah, sí, está bien, el esposo de Urías, pero tráemela. Estaba ocioso. No estaba donde tenía que estar. No estaba donde tenía que estar. Él no tenía que estar ahí. Él tenía que estar en la guerra. ¿Y qué pasó? Pecó. Vamos a ver el contraste. Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, o sea, se la quitó, y diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Vieron la diferencia? Pero aquí en este pasaje hay una diferencia importante. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa fue la pregunta que hizo José. ¿Quién estaba dirigiendo su actuar? ¿Él o Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? David ni mencionó a Dios. David dijo: tráemela. ¿Vieron la diferencia? La diferencia entre estar unido a Dios y el estar ocioso y exponiéndonos al pecado. David se expuso al pecado innecesariamente. José fue fiel porque él no quería pecar contra Dios. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Pero esa manera de vivir de nosotros, como dijo José, es en dependencia del Espíritu Santo. Porque ¿qué dijo José? ¿Pecaría yo de esa manera contra Dios? ¿Quién era el que estaba controlando, dominando sus acciones? ¿Quién era su rey? Dios. ¿Quién fue el rey de David en ese pecado? El pecado. Por lo tanto, podemos arrepentirnos, venir a Cristo en arrepentimiento, porque los fracasos pasados no definen lo que ahora somos en Cristo. El pecado es seductor,
pero ahora disfrutamos el placer de la obediencia. Miren esto, disfrutamos el placer de la obediencia. Obedecer a Dios nos causa ¿qué? Placer. No es gravoso, no es fastidioso, es gozoso. Amén. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Ahora, bajo la gracia, ¿debemos obedecer los estatutos de Dios? Sí. ¿Los obedecemos para ganarnos el favor de Dios? ¿O lo obedecemos por el favor que hizo Dios en nosotros? Amén. Ahora, entendiendo y terminando, dice el apóstol Pablo en este pasaje que fuimos comprados por Él y que fuimos unidos a Él en su bautismo, en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, nosotros somos lo que fue Cristo y lo que es Cristo en todo eso, porque estamos unidos de manera indisoluble con Él, para siempre. ¿Ustedes entienden eso? Para siempre. Eso no se interrumpe, es para siempre. Se bautizó Cristo, murió, fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Venció el pecado con esa muerte. ¿Fue derrotado el pecado para siempre? Sí. Fue levantado, resucitado. Ya no hay más muerte. Ya la muerte fue vencida. Y si nosotros estamos en Él, esa muerte es para nosotros y esa resurrección también es nuestra. Amén. Ahora, estas son preguntas de evaluación, pero siempre hay que hacer preguntas, tú sabes, que se las lleven. Yo creo que están por ahí. ¿Cómo puedo evaluar si estoy unido a Cristo a pesar de que todavía peco? Preguntita buena. ¿Está por allí esa? Yo creo que sí. Mira a ver. Por el deseo sincero que tengo de servir a Dios. Porque tenemos una lucha. Acuérdense, el pecado no reina, el pecado no domina, pero el pecado está allí. Ya no reina, ya no es el capataz tirano, ya no nos ordena nada, ya nosotros no estamos obligados a obedecer, pero Él quiere que nosotros lo obedezcamos porque no quiere dejar de ¿qué? De dominarnos. Por lo tanto, ¿seguimos luchando como creyentes? Seguimos luchando. ¿Me causa dolor cuando peco? La vida vieja era tremendamente un relajo pecar. En la vida nueva, causa dolor. Vivo una vida de fe y arrepentimiento. ¿Cómo nosotros nos evaluamos y luego de evaluarnos, seguir orándole al Señor para que siga fortaleciendo nuestra fe, para que siga fortaleciendo nuestro conocimiento de Él, para seguir intimando en Él, para seguir entendiendo y recordándonos cada día la gran salvación que Él nos mostró por el puro afecto de su voluntad, no porque lo ayudemos o porque no tengamos que respetar su ley, sino porque el propósito de Dios y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso incluye la salvación y sus estatutos también. Ahora, aquí hay gente que todavía no ha conocido a Cristo. Por lo tanto, aquí hay esclavos que necesitan libertad. Porque se creen libres, pero son esclavos. Solamente al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. No nos creamos que somos libres porque no le creemos a Cristo. No, son esclavos del pecado. ¿Y saben qué? Necesitan la libertad que da la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el arrepentimiento y la convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo por el puro afecto de la voluntad de Dios Padre, operando la Trinidad.
Hay esclavos aquí todavía que necesitan libertad. Peor aún, esos esclavos que están aquí que necesitan libertad son enemigos que necesitan reconciliación. Reconcíliate con el Señor hoy. Hoy. Hay padres orando. Hay padres orando por esclavos que necesitan libertad. Hay padres orando y personas que los aman mucho orando porque ustedes dejen de ser enemigos de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses, reconcíliense con Dios. Otra vez, en Filipenses, perdón. Otra vez digo, reconcíliense. Esclavos que necesitan libertad, enemigos que necesitan reconciliación, condenados que necesitan salvación. Si no estás en Cristo, eres esclavo, eres enemigo y estás condenado. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No lo hay. Mahoma habló en tercera persona. Buda habló en tercera persona. Cristo habló en primera persona. Cristo dijo, yo soy. Como ahorita estábamos alabando al Señor con esa alabanza, valga la redundancia. Yo soy. ¿Por qué yo soy? Porque Dios lo hizo todo perfecto. Nos hizo a su imagen y semejanza. Estableció sus estatutos para que lo obedeciéramos. Y el hombre desobedeció. Pero ese Dios santo al que nosotros desobedecimos envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por amor. Para darnos libertad. Para darnos reconciliación. Para darnos salvación. Porque yo estoy haciendo un llamado a los que todavía lo son. Pero yo fui un esclavo. Yo fui un enemigo. Y yo no lo sabía. Pero yo estaba condenado. O sea que cuando a mí me decían, mira, condenado, estaban diciendo la verdad. ¿Saben qué? ¿Por qué podemos llamar hoy a los esclavos, a los enemigos y a los condenados a salvación? Porque Dios sigue teniendo poder para salvar. Porque si me salvó a mí, Él tiene el poder para salvar. No te vayas de aquí sin que Dios te haga verdaderamente libre. No te vayas de aquí sin reconciliarte con el Señor. Hoy hay oportunidad de salvación. Miren ese beneficio que acabamos de predicar aquí. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Su muerte es nuestra. Su sepultura es nuestra. La victoria sobre el pecado que Él obtuvo es nuestra. Y su resurrección es nuestra. ¿Usted necesita algo más? ¿Necesitamos algo más? Nada más. Así que, esclavo, Cristo te ofrece libertad hoy. Enemigo, Cristo te ofrece que te reconcilies con Él. ¿Y sabes qué? Esa reconciliación es para perdonar tus pecados. Limpiarte con la preciosa sangre que nos ha limpiado a muchos de nosotros aquí. ¿Para qué? Para que estés junto a nosotros en la congregación de los justos en salvación en Cristo Jesús. Habiendo muerto al pecado y vivos para Dios. Amén. ¿Habrá alguien en este día que tome la decisión? Solamente lo que queremos es que levante su mano. No vamos a traerlo aquí al frente ni nada. Es para que algunos de los hermanos oren por usted. Algún esclavo que diga, Señor, libérame. Señor, dame libertad. Esta libertad que tengo a mí no me gusta porque yo soy esclavo.
del pecado. Señor, yo soy tu enemigo, pero desde hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, reconcíliame contigo. Señor, yo quiero pasar de muerte a vida. Aunque yo no lo admita, yo soy un condenado. Y quiero que tú me des salvación. Amén. ¿Habrá alguien que diga, Señor, quiero ser libre, reconciliarme contigo? Sálvame, Señor. ¿Habrá alguien? Si no quiere levantar su mano, pero hizo esa profesión de fe, se puede unir a cualquiera de los hermanos y ellos van a orar por usted. Amén. Pero hermano, y termino, que yo sé que me he cogido un ratito, pero le digo algo. Esto es lo más importante que nosotros podamos escuchar. Esto más nada tiene importancia. Más nada tiene importancia, porque lo que se predica en la iglesia cristiana bíblica, es la verdad eterna. Todo lo demás se queda aquí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos predicar este texto. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque ya la muerte no reina en nosotros. Gracias porque ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Gracias porque solamente al único que le servimos y el único que reina en nosotros es tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, por la voluntad de Dios Padre. Gracias por la Iglesia Bautista La Gracia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que si hay alguien aquí que todavía no ha reconocido que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y que no podemos hacer nada fuera de ti y que tú eres el único camino, la verdad y la vida, que hoy sea día de salvación para él o para ella. Gracias, Padre, porque este privilegio inmerecido de predicar tu palabra, aunque es tu voluntad, es muy grande para nosotros, Señor. Te pido perdón, Señor, si algo que dije no era lo correcto, pero que tú transformes las mentes y los corazones de todos los que estamos aquí para seguir viviendo para tu gloria y vivir en este mundo como vivos entre los muertos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, tengo aquí unos anuncios, ¿verdad? Aquí el sábado 27 me dicen, sábado 27 del 2024, pusieron el año ahí por si acaso. A las 9 de la mañana hay un torneo de voleibol entre iglesias. Es en el Pipote Olivera, en el Coliseo de Yauco, ¿verdad? A las 9, los que vayan a jugar llegan allí y los que vayamos a ser cheerleader, pues también llegamos allí, porque tenemos que estar todos para apoyar a nuestro equipo. ¿Está bien? Mili, ese día vamos para allá a ser cheerleader allí. ¿Ok? Me van a escuchar la bocota. Peticiones de oración. Por Esteban, el hijo de Lali, por su salud. Juni, el hijo de Lucy, que también por salud para él. Por Miguel Sánchez, por salud también. Cristina, amiga de Tamara, por fortaleza, que ayer su papá murió en un accidente de tránsito en Sabana Grande. Por Rosa, madre de Amarilis, por salud, y por Keishla también por salud, y todas las peticiones que podamos tener, hermano. Oremos por ello y que el Señor pues ponga su mano para sanarlo. Padre, gracias por tu palabra nuevamente, gracias por tu amor, Señor. Ponemos estas personas, estas peticiones, Señor, en tus manos, conforme a tu propósito y a tu voluntad, que mejoren la salud de Esteban, de Juni, de Miguel, de Keishla, de Rosa, la mamá de Amarilis, Señor. Fortalece su salud, Señor. También te pedimos por fortaleza espiritual y por fortaleza
por Cristina. No sabemos si Cristina te conoce, Señor, pero te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que le des fortaleza y que la convenzas de pecado, de justicia y juicio, Señor, si no ha sido ese el caso. Que este momento sea un momento propicio para reconocerte a ti como Señor y Salvador y que pueda conocer el gran Consolador, tu Espíritu Santo, que ella pueda arrepentirse de sus pecados y pueda venir a ti en fe y arrepentimiento. Gracias, Padre. Oramos constantemente por estas peticiones y esperamos tu respuesta conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén.